Muy buenas tardes, noches, días. Tenemos el agrado de que, bueno, aparte de ser este el capítulo número 14 de NetZoom, esta es la segunda temporada de este podcast que ya llevamos haciendo desde más o menos julio de este año y es un gran hito. Y no solamente eso, esta vez no solamente tenemos a nuestros colaboradores recurrentes como Ernesto Garrat, Víctor Méndez y Paulina Arancilla, sino tenemos nuestro Hola. primer invitado, quien es Miguel Vergara Bustos, quien es el exdirector del el colectivo cultural Tanabata y actualmente es profesor de Translations and Betrayals, un curso dedicado al anime que se hace en inglés de la Universidad de Chile. ¿Cómo están? ¡Bravo! Bravo. Bien, bien. Y Muy Hola bueno, bien. Mariana, Y hola Paulina. esperando pasarla bien. Bienvenido Miguel. Sí, Víctor, un Muchas encanto verte de gracias. nuevo. Bueno, ujú. Y bueno, esta ocasión es especial porque nosotros vamos a hacer este especial que es sobre la era dorada del anime que abarca desde 1984 hasta 1992, que aparecieron muchas películas importantes, pero queríamos recalcar de que ayer fue la conmemoración del cumpleaños de Isao Takahata, el cofundador de Ghibli, y que hubiese, si estuviese vivo, porque él falleció en 2018, hubiese cumplido 85 años. Isao Takahata, como podrán saber, es básicamente como el segundo, no sé si segundo al mando, pero es el segundo director más importante de Estudio Ghibli después de Hayao Miyazaki. Y no sé si Miguel, Ernesto o alguno de nuestros miembros que está acá nos puede hablar sobre eso. Miguel, por favor, tienes toda la palabra y queremos escuchar tu sapiencia, por favor. Bienvenido, muchas Muchas gracias por gracias. estar con nosotros. Igualmente, muchas gracias por la invitación. Bueno, es súper importante mencionar, en cierto sentido, lo relevante en ese sentido, que fue Estudio Ghibli, no solamente para Japón, sino más que nada para el ambiente internacional, para popularizar, o mejor dicho, para posicionar a nivel mundial, al punto de que ganaron un Oscar el 2012, si no me equivoco, o el 2001, para el viaje de Chihiro. Así que, como ponerlos en la posición que están, no solamente se lo merecen, sino que se lo han ganado a lo largo de las décadas de trabajo constante, y no solamente de extrema calidad, sino que, que hablan un poco más allá de lo que es la animación como un mero entretenimiento o algo infantil, sino algo un poco más profundo, algo que permite ir más allá, avanzar un poco más y correr el cerco de lo que se entiende como medio, porque el anime es mucho más que meramente entretenimiento infantil. Es un medio completo con sus propias reglas, y Ghibli es uno de esos exponentes especiales que nos recuerda eso siempre. Y siempre es triste recordar cómo estos grandes talentos nos van abandonando de a poco. Pero siempre van llegando talentos nuevos y eso es reconfortante. Sí, eso es verdad. Sí, Aparte, o sea, dale. perdón Mariana. No, nada, dale. No, solo decir que Isao Takahata es súper relevante, como acaba de decir Miguel, porque es uno de los fundadores del estudio Ghibli, que es referencial en esto de la idea que tenemos ahora de hablar de justamente la edad dorada del anime, que creemos que el anime es una de las expresiones culturales más importantes del siglo XX y que también de la segunda mitad del siglo XX, y tal vez una de las más subvaloradas, especialmente acá entre las personas que creen que se trata de una manifestación tal vez algo vulgar, todo lo contrario, como acaba de decir Miguel. Y recordar que Isao Takahata fundó con Hayao Miyazaki justamente Ghibli, fue uno de los pilares de ese estudio tan relevante en la animación y que hace obras de arte, obras geniales, y que el año 88, que marcaría, no sé si Miguel nos puede decir, marcaría un hito fundamental en la difusión de este arte maravilloso del anime japonés al mundo. Justamente el 88 Ghibli, en su momento
en su momento más importante como estudio. Justamente ellos fundaron el estudio el 85 y el 88 están produciendo al mismo tiempo con Miyazaki dos de las más importantes producciones de ese estudio. Takahata estaba haciendo y produciendo La tumba de las luciérnagas, mientras el otro equipo del estudio estaba haciendo Mi vecino Totoro. Entonces había desde ya esa pugna, pero amistosa, esa fricción, esa tensión tan necesaria en todo proceso creativo de estos dos grandes titanes produciendo cada uno estos pilares también de la animación japonesa dentro de uno de los estudios fundamentales de animación, no solo de Japón, sino del mundo. Ese dato también es muy interesante, ¿no, Miguel? Cómo están al mismo tiempo estos dos titanes evacuando tal vez dos de sus principales piezas maestras al mundo de la animación japonesa. Mm, Sí, es bien, no solo relevante, sino como importante ver cómo se juntan, es como el efecto de tener las condiciones, pues, porque las condiciones después cambian, después de la crisis, es como el mejor momento para haber hecho anime, finales de los 80. Y no solamente tenemos anime en Ghibli, también tenemos anime en Madhouse, anime en Toei, anime en Sunrise, en todos lados, todo es muy bueno. Em, y Ghibli es como la cresta de la ola, por así decirlo, que llegó hasta el occidente, porque también nunca hay que olvidar que en Japón hubo mucho más anime. No tanto como ahora, pero mucho anime, muy bueno. Eh, Ghibli siendo una parte más de esta gran generación que fue esta primera era dorada, o segunda, según algunos, del anime que no volvería hasta mediados de los 2000. Ujú. Perfecto. Aparte de que igual también, bueno, para las personas que han visto La tumba de las luciérnagas, es un retrato bien interesante porque es al final una tragedia animada. Es una tragedia porque se trata de dos hermanos que tratan de sobrevivir después de los bombardeos nucleares en Japón. Recordemos de que Japón, o sea, Japón después de la guerra básicamente fue invadida por militares estadounidenses y ellos instalaron un sistema mucho más occidental, básicamente como para controlar a los japoneses, y eso también influyó en muchas producciones del país, o sea, los kaiju, el cine también estaba bien controlado, pero sin embargo El cine de mechas, el cine de mechas, claro. exacto, pero también el anime fue una excepción. No sé si, ¿qué nos puedes decir como esto? Porque igual también nosotros, por lo menos en Occidente, se ve sí, bombardearon y llegaron los estadounidenses. Claro, Claro, ojalá solo hubiera quiero sido aclarar, tan claro, fácil. solo quiero aclarar para el nono, el ñoño Lego, la persona que no se considera nerd, el kaiju son las películas de monstruos gigantes y por ejemplo, como Ultraman o Godzilla, o King Kong por un lado también, pero más que nada Godzilla y Ultraman, Ultra Seven. Y también el mecha son estas animaciones que tienen robots, como el Festival de los Robots en los 80 o en los 90, como fue Evangelion. Pero esas aclaraciones quería hacerla para que no se sientan excluidos en la conversación y no sientan que estamos hablando tal vez algo que no entienden. Pero Miguel, o sea, es súper importante la acotación de la Mariana. ¿Qué nos puede decir a esto? Sí, Paulina y Víctor quieren meter la cuchara, por favor, háganlo, no quiero Claro, sí, monopolizar. metan la cuchara si es que quieren. Bueno, a grandes rasgos, igual es importante recordar que las ocupaciones militares no son algo así como un día sí y un día no, es como son un proceso político, económico, súper complejo. Y Japón no la vio barata y tampoco la vio fácil. Porque se sabe que hubo no solamente, no me voy a meter tanto en el tema político porque se escapa de esto, pero hablar acerca del tema cultural, como
En Japón, en los 50 y en los 60 hubo una explosión de jazz súper importante. Y eso a pesar de ser una cultura tan ajena, porque el jazz viene de Estados Unidos, desde cultura de origen afroamericano, y pensar esas culturas en Japón, cómo después eso se transforma en anime, como Sakaichi no Apollon, que trata sobre ese periodo y sobre esos temas, sobre la música, nos habla mucho de cómo fue evolucionando, cómo fue creándose de a poco el imaginario nuevo japonés que se fue creando después del 40 y y que de a poco nos llevó dando nos fue dando estas voces como Takahata, como Miyazaki, como Tomino, como Hideaki Anno, que ya después en el 60 y ya para los 80 contaban estas historias. Era esta historia de pacifismo, de mensajes antibélicos, porque justamente venían desde no solo una flota militar súper importante, sino del miedo nuclear, del nuclear scare que se llama, eh, que impacta, que deja como llagas culturales por siglos posiblemente. Claro, Miguel, eso yo también iba a mencionar que como muchas, ¿cómo que se llama? Onda artística, siempre como que el sufrimiento, como que ese tipo de marcas siempre generan en algún momento grandes obras, po. Yo creo que, para mí por lo menos personalmente, La tumba de la luciérnaga debe ser la mejor película de Ghibli. O sea, personalmente lo pienso así, por todo lo que representa dentro y fuera de la obra en sí. Y como eso, siempre como que las cosas, las peores cosas que suceden al mundo siempre como que vuelven en cosas hermosas y a la vez también muy tristes y terribles. Como siempre digo yo, pues las mejores canciones de amor son las canciones de desamor, ¿cachai? Claro. Entonces también pasa, yo creo, mucho con otros... em, con otras expresiones artísticas como por ejemplo el anime, pues. sí, con relación a lo que contaba Mariana y Miguel sobre la guerra y la invasión estadounidense, tuve la oportunidad de escribir un texto sobre los kaiju y leí a un ensayista que también hablaba de la vergüenza nipona, que de hecho ayer vi la película Akira para poder estar un poco informada sobre el tema. Y se siente como que desde la ciudadanía o no como de los ejes políticos sienten un poco de vergüenza el haber estado como relacionado o haber sido parte como del eje del mal, por decirlo de alguna manera. Y eso se refleja en algunas películas, o sea, sobre todo en esas en las primeras de Godzilla. No estoy hablando de anime porque no conozco mucho del tema de la época de la cual estamos hablando. Pero en Akira yo lo vi, de hecho en Akira como que es la ciencia nipona que genera el holocausto. Entonces como que sentí un poco eso, como una reivindicación un poco de la vergüenza de haber sido parte de, no sé, esa es mi opinión. Claro, esa vergüenza, esa idea, como el concepto de la vergüenza, no sé, o sea, se ve como achacado, como clavado dentro de esta memoria cultural hasta el día de hoy, aunque ha cambiado de forma, porque, por ejemplo, el fenómeno del género más moderno, que es como Sekai Kei, como que se manifiesta principalmente en lo que son las películas de Goto Shinkai, y otras como Saikano o en cierto sentido Evangelion, que es como mi punto de especialidad, demuestran esta vergüenza, como este fracaso sintetizado en el protagonista y más adelante particularmente Saikano, como el hombre, el protagonista, no solamente es una persona fracasada, sino que tiene que exteriorizar su poder, por así decirlo, su poder de protagonista a una coprotagonista mujer, en específico en el caso de Saikano y también en las películas de Shinkai, en las cuales concentran el poder de cambiar el mundo. Esa es como la esencia del género. Un género extremadamente japonés, ni siquiera tiene traducción, ni siquiera en inglés, el Sekai Kei.
que es como historias del mundo, así literalmente. Pero Ok. la idea de la vergüenza y cómo esta se va yendo y se va rehaciendo, porque no se ha ido, porque después de la crisis del 90, esta vergüenza renace, pero de otra forma, como una vergüenza del fracaso personal, en vez del fracaso nacional. Y ahí se arma otra historia. Pero como volviendo para atrás, esta idea de equivocarse, como de contar desde el fracaso, es algo súper común en el anime, especialmente en este periodo. Y de ahí surgen todas estas historias posapocalípticas, estas historias que nos hablan acerca del crecimiento personal desde el fracaso y como historias que nos van contando como Gunbuster del 1989, 88, 89, que nos van contando que superar esos fracasos es la única forma de poder seguir adelante. Es como un mensaje directamente al público nipón y ahora al público del mundo de que no porque fracasaste, no porque caíste, estás acabado o estás acabada, sino que toca trabajar quizá un poco más duro, pero toca trabajar para poder construir tu propio futuro. Que a pesar de que se habla desde esta vergüenza y desde este fracaso, siempre noto una gran esperanza en el anime. El anime siento que Sí. uno de sus mensajes más importantes es la esperanza Ujú. para poder crecer y seguir adelante. Y es interesante porque con ese punto, perdón por meter la cuchara, pero a No, mí no, no, es adelante. súper interesante porque igual los gringos tienen todo el cuento distinto, como es todo siempre Mm, desde el ganador. Como que eso también llama harto la atención porque Japón, casi todas las muy buenas historias de Japón se cuentan como de esta cosa, no sé si la culpa que tienen los alemanes con respecto a todo lo que hicieron, pero sí más que bien como del fracaso, porque si uno ve, por ejemplo, las cosas gringas, muy pocos cuentan como el fracaso, por lo menos la mm. cultura gringa cuenta Desde el desde, éxito. desde el éxito y cómo el éxito en realidad es falso, pero el tema es que ellos siguen y siguen y siempre es como una cuestión de que sí, nosotros somos los bacanes y nosotros somos los ganadores y es interesante considerar de que Japón Mm. puede llegar a ser más profundo por su historia y también por el tipo de historias que cuentan. Akira es Yo un siento, ejemplo. Claro. sí, yo siento que en ese sentido de que los norteamericanos cuentan la historia desde el éxito, también tienen como un rollo con el poder, pero que el poder, como que no, el poder no es que corrompa a los protagonistas de las pocas animaciones que he visto como de adultos norteamericanas, sino que el poder solamente revela. O sea, que las personas Mm. o los protagonistas, que me pasó con el caso con el protagonista de Akira, que era un niño que era bulliado desde pequeño, ¿cómo se llamaba? El amiguito de Kaneka, el Tetsuo, que ese Tetsuo. Tsushimin. recibió este poder de la nada y claro, él venía como al sentirse tan poderoso, o sea, reveló como entre comillas, su corrupción, es lo que sentí yo. Y eso es lo que siento también con las animaciones que he visto más de los villanos, entre comillas, del antagonista norteamericano, es que del poder. Él es una persona tranquila, pero por dentro está como un poquito podrida, accede a este poder y se revela su verdadero yo, su verdadero ser. Y eso es lo que sentí también con este protagonista. Igual, bueno, es como cuando justificábamos un poco la actitud del Joker, que, que la sociedad lo había hecho y por eso, pobrecito, sentí también un poquito de lástima por el protagonista, pero también sentí la otra parte, que es como, bueno, tuviste la opción de no ser así, tuviste la opción, tenías a un amigo al cual envidiabas en vez de, no sé, de abrazarlo, por decirlo de alguna manera, de abrazar como esa protección que entre comillas igual era un poquito tóxica. Yo en ese sentido, Claro. eh, 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 mira, yo quería aportar en los pocos minutos, en solo pocos minutos, también decir eso. O sea, creo que la virtud del anime, y que fue una edad dorada, especialmente en los 80, como nunca se había visto el anime, fue que supo salir al mundo con esta producción llamada Akira de Katsuhiro Otomo,
Una producción post-apocalíptica que si la vemos hoy en día, que yo también la vi anoche, Pauli, de nuevo, ya la he visto como 23 veces, y La la sentí vi súper anoche. actual, entre paréntesis. Sí, es como si Mm. fuera hecha mañana, o sea, es Sí. impresionante. Y lo curioso, yo creo que forma parte de su elemento y que tiene que ver tal vez como con la esencia de Japón, que ya lo vimos, la ocupación norteamericana fue brutal durante la Segunda Guerra Mundial, censuraron y los gringos censuraron y dirigieron a su pinta las industrias culturales, especialmente la cinematográfica japonesa. Pasó un régimen de censura atroz, como algunos ya sabemos, pero la expresión del anime tuvo una fuerza propia, una fuerza súper auténtica, y yo creo que es ahí donde se distingue y tal vez está su mayor gracia y mérito, como han concluido todos ustedes para no hacerle mansplaining a todos. Es que el anime, y especialmente en este trío de películas del 88, La tumba de las luciérnagas, em, Ghibli, con Mi vecino Totoro y Katsuhiro Otomo, son puntos de vista de menores de edad enfrentados a realidades brutales o realidades duras que pueden ser aplacadas por la ilusión o la mística de un espíritu generoso del bosque que te protege, o la desolación absoluta de la guerra, la guerra nuclear, o sea, de la catástrofe nuclear en el pasado de la Segunda Guerra Nuclear, de la Segunda Guerra Mundial, o en un futuro, en el futuro pesimista que se viene encima en el caso de Akira. Y en el caso de Akira particularmente, que para mí es como Dios, es lo mejor. Me encanta esa visión que pone Otomo en la palestra, que es que estos jóvenes, como bien decía Paulina, no saben controlar el poder, y hay un miedo brutal en toda la película a la juventud. Hay un miedo brutal a esta juventud que se desborda, esta juventud, y que tiene un paralelo notable con lo que pasa en Chile hoy en día, esta juventud como primera línea, que viene de hogares como el Sename. Kaneda, Tetsuo y todos los demás son huérfanos que vienen de hogares Sename, hogares que no tienen además un cuidado particular hacia estos niños, que han sido rebeldes, que se rebelan contra un modelo completamente frívolo, ultra tecnologizado, pero que tiene al mundo de rodilla, ese mundo de Neo-Tokio, de rodilla en una miseria atroz, una crisis moral. Entonces creo que esa visión es tan actual, es tan notable, ha trascendido tan bien el tiempo, y estuvo, no sé, leyendo el espíritu de lo que iba a ocurrir o de lo que ya estaba ocurriendo tal vez en el Japón de los 80, porque ya lo sabemos, Japón siempre vive el futuro. Lo que está pasando en Japón es lo que nos va a pasar a nosotros en unos 20 o 30 años más. Eso quería aportar, la visión de los niños, la visión de los jóvenes como si fueran algo peligroso, como que tienen un poder que el adulto lo ve con temor. Sí, es impresionante. Dale, También Paula. pasa, por ejemplo, en Israel. No quiero meter como temas políticos en el podcast, pero, por ejemplo, lo que tú dices, Israel está obsesionado con arrestar y meter presos a niños de hasta 15, desde los 8 años hasta los 15 años, niños palestinos, obviamente, que en este caso serían como los ciudadanos de segunda clase, ¿cómo se llaman? Los parias. Porque como bien tú dices, Ernesto, es la juventud. De hecho, los nazis también le tenían miedo a la juventud. Los grandes gobiernos le tienen miedo a la juventud, a la que la juventud piense, Esa, a la que claro, la juventud se eduque. Claro, los o a gobiernos controlarla. autoritarios le tienen. Claro, obviamente, los Autoritarios. gobiernos autoritarios. Y sí, si bien eso está súper claro en Akira, también quiero mencionar o poner el tema de la música, que me gustó muchísimo. Sí. Me gustó muchísimo la música por ejemplo, de cuando están persiguiendo a los payasos, eso como de tiqui, 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 como agüitos, como palitos de agua, no sé qué instrumento será, pero la encontré maravillosa la música. Como que todo calza. Te juro que no voy a creer que esa serie o esa película fue animada hace muchos años, porque estaba muy, muy, muy bien hecha, los detalles, todo perfecto. Claro, y aparte que la música es súper interesante porque igual yo la escuché y de hecho cuando vi a Akira lo primero que hice fue al terminarla descargarme el soundtrack. ¿Qué puedes opinar tú, Miguel, sobre la música?
La música de Akira es especial, por decirlo menos, pero es, es un salto adelante, así de simple. Así como en palabras simples, fue un salto, ni siquiera un salto, fue un, no sé, un impulso al frente en temas musicales. Eh, Japón durante los 80 hay que recordar que no toda la música, sí, por lo general Japón en ese tiempo estaba en lo que estaba produciendo lo que nosotros entendemos como algo parecido al city pop, con esta mezcla de influencias americanas con música japonesa no tradicional, sino música japonesa moderna, música japonesa de posguerra, daban origen a lo que nosotros conocemos, a lo que se volvió hace poco popular con lo que es el city pop y todo relacionado a este. Pero Akira va en una dirección completamente opuesta, casi una aproximación religiosa, como decían Sí. hace casi nada, esta idea de usar instrumentos poco tradicionales, hace que le llame aún más la atención y que resalte aún más lo ajeno que es este mundo, pero que al mismo tiempo lo cercano que se siente, es como sin importar lo distinto que sea la pintura, el edificio sigue siendo el mismo, sigue siendo nuestra sociedad, y como que eso pone aún más atención al tema central de la película. Sí, estoy de acuerdo contigo. El tema central de la película es esa búsqueda del poder interno, el poder que no podemos ver, el que trasciende. También tiene una visión súper cínica también sobre la religión. Recordemos esa secuencia donde los fanáticos religiosos caen y como piezas de juego en una maqueta. Es brutal, pero también está mirado. Quiero hablar de la música porque tenemos un concurso que después lo vamos a ver, pero desde la otra semana vamos a hacer, cuando salga este especial al aire, que va a ser la primera semana de noviembre, tenemos este concurso, vamos a regalar la banda sonora de Akira en vinilo. Este es el disco rojo. Es una maravilla, una exclusividad que tenemos en el News y queremos que la hacemos, vamos a hacer un concurso con Cine Zoom, que es el podcast que tenemos con René Naranjo, y vamos a regalar que yo tengo con René Naranjo, y vamos a regalar este disco. ¿Qué opinan? A los que nos concursen, nos sigan en Instagram, en Aner News y en Cine Zoom, a los que nos contesten la pregunta de cómo se llama el autor de la banda sonora de Akira y cómo se llama el director de la película Akira. Los que contesten esas dos preguntas y nos sigan con dos amigos más en estas cuentas, Cinezoom e Instagram, se van a poder llevar este precioso regalo, carísimo, exclusivo, que Sí, definitivamente. no existe en Chile. Sería bacán. ¿Qué opinan? Está precioso. ¿Cómo que no existe? Yo lo estoy mirando, lo tenía ahí. Sí, pero no existe en librería, es súper difícil de llegar. Yo creo que sí. es un buen regalo de concurso, ¿no les parece? Es maravilloso, sí. De hecho, como dijo Miguel, la música te hace como te transporta como, porque también me dio como una sensación de Blade Runner la película, el ambiente. Y te juro que me imaginé como la música de Akira en Blade Runner y también me funcionó. Está demasiado buena. Me gusta mucho. Sí, o sea, igual es importante decir que es imposible negar la influencia de Blade Runner en Akira, pues como en la estética, y después Sí. como esta mezcla después vuelve a influencia el cyberpunk americano, Sí. pues, con lo popo. Es un diálogo entre Japón, sí, entre Japón y Occidente súper importante, y que da resultados maravillosos, como hay que ver lo que nos ha dado el género hasta el día de hoy. Sí. ¿Víctor? Sí, yo quería contar que Akira, bueno, es que en realidad nunca lo ha confirmado Jodorowsky, pero tiene como un enlace a Chile. Bueno, nosotros lo sentimos como Chile, aunque Jodorowsky ya es como universal. Francés y ciudadano del mundo. Claro, es como del mundo ya. Es que lo que pasa es que es como leyenda urbana y ellos también la han alimentado, sobre todo Jodorowsky lo ha alimentado porque nunca lo ha confirmado, de que él le dio el final eh, del anime a Otomo. La leyenda es que yo
le juro que yo lo escuché a Jodorowsky, no me podía acordar en dónde lo escuché, parece que fue en un, yo juraba que era en un programa de televisión, una entrevista, no buscaba el material, pero parece que yo lo escuché en una feria del libro cuando estuvo acá en Santiago, que él estuvo con él tomando y que el tipo le decía, ¿sabes qué, pucha? No hallo cómo terminar esta cuestión, no hallo cómo terminarla, y él como que le dijo, según las palabras de él, me acuerdo que él lo dijo, no, si podría hacer esto, pero según como lo cuenta Jodorowsky, siempre va cambiando la historia, eh, está tan borracho que él no se acuerda. De hecho, hace poco le preguntaron nuevamente por Twitter, el 2014, y lo que respondió ahora es que en Tokio Otomo me hizo beber whisky, algo le dije sobre Akira y no recuerdo qué. Pero yo siempre he tenido la idea de que quizá él, claro, porque no lo confirman los dos y como que siempre ha estado, como les digo yo, la leyenda urbana. Yo creo que sí puede haber sido, porque además convengamos que Jodorowsky es un genio, pues si hasta Kanye West lo tiene como Dios. Eh, em, pero quizás no quiere como pagarlo, es decir, como decir, no, sí, yo le dije el final y yo soy tan bacán que, cacha, el final de Akira que no existía en el manga, yo lo inventé, ¿cachai? Entonces por eso yo creo que ha alimentado tanto que está como leyenda urbana. Pero Sí, igual es creíble, disculpa Ernesto, o sea, yo que soy fan de las novelas, de los cómics de Jodorowsky, también vi una, sobre todo en el final, vi como esa cosa tan conectada con Claro, Jodorowsky, tiene sentido, po. metafísica, como una cosa que como que ya como que nos fuimos a otro nivel del terrenal. Tiene Eh, sentido la leyenda, pues, pero como te digo, siempre él alimenta la leyenda y nunca lo ha confirmado. hay que preguntarle a Katsuhiro Tomo. Tenemos que Sí, pues. conseguir entrevista Es con que él mientras esté lo he vivo. buscado en la Antes de red, que se muera. lo he buscado en la red y también como que no. Yo creo que de repente puede ser dos cosas, eso que digo yo. Que él no quiere como opacarlo, decir, no, si yo soy terrible acá y le dije, si ese final que está en la película es mío, no es de él. Yo creo que eso puede ser. Y lo otro, lo que de verdad dice, porque están tan curados que no se acuerdan. O sea, Ahora, yo creo, o sea, Jodorowsky también dice que Star Wars es de él, o sea, como que hay que matizar un poco lo que dice el maestro Como siempre. O sea, hay que decir que Sí, estamos pues. hablando de Jodorowsky. Sí, pues Jodorowsky como persona es como de ñe, cuando lo escucháis de repente con sus cuestiones medias no, cuáticas, es pero, hiperbólico, no, como artista yo pero creo que no claro, podemos pues, abrirlo. no, pues no podéis, no, porque el artista, yo he visto, por ejemplo, ahora mismo, bueno, para terminar de cerrar lo de Jodorowsky, para tratar de acordarme dónde lo dijo, he vuelto como, he visto cosas que yo veo, material que veo en YouTube de youtubers que hablan sobre cosas y de repente, me encuentro con que están hablando en algunos capítulos sobre Jodorowsky, por eso digo que ya es tan universal, ya que es chileno es como una anécdota más nomás. Ujú. Claro. Sí, es verdad. Oigan, y bueno, para cambiar un poco el tema, les quería preguntar sobre Mi vecino Totoro, que igual es una película súper importante porque es probablemente la película ícono junto a El viaje de Chihiro de Estudio Ghibli, y que además, bueno, Totoro es la mascota de Ghibli, entonces como que es Claro. interesante porque de todas estas películas, Mi vecino Totoro es la más... no quiero decir la más Disney porque, pero es la más nanay, es como la más tierna, tiene también un fondo como también súper, no trágico, pero igual fuerte, pero también, Es no te, Nanai, pero no deja de ser real. claro, La más conocida, yo podría decir, además tan conocida que incluso la podéis ligar directamente con Toy Story 3, porque ahí aparece Totoro. claro, ¿verdad? ¿Verdad que Y en Toy Story? quiero mencionar además a mi amigo Peter, que me hizo este avatar que aparece aquí que soy yo, me dibujó dentro de la película de Totoro. Sí, nosotros tenemos nuestra propia versión de Totoro. Víctor Méndez, ¿cómo estás? ¿Qué Hola, sientes ¿qué ser tal? Sí, acá Totoro? estoy. Directamente desde la película reporteando para ustedes en el Zoom. Ah, la wea. Eh, como, oigan, sí, mi vecino Totoro, o sea, está este tándem, vecino Totoro y la tumba de las luciérnagas, para mí representan dos visiones de la niñez.
Eso es lo que me encanta de estos animes japoneses, que siempre los protagonistas, no hay anime que no sea un coming of age story. Los protagonistas siempre son jóvenes o niños en transición a la adultez que están buscando no solo su lugar en el mundo, sino haciendo frente a una realidad durísima. Mi vecino Totoro es una película, digámoslo, con estas dos niñas que encaran el difícil trance que significa crecer con su mamá en el hospital enferma, y tratando de adaptarse a un nuevo escenario. Hay dos cosas que son súper traumantes siempre en la vida de cualquier persona. Una de ellas es una mudanza, y empieza con una mudanza a esta casa embrujada, a esta casa que representa algo súper importante justamente en un Japón que vemos que es rural, es un Japón muy inocente, es un Japón que corresponde a un tipo de sociedad que Es un no... Japón virgen, claro. Es un Exacto. virgen, como Que, sin la perturbación del exterior, sí, en todo sí, sí. sentido. Por ejemplo, Akira, por el contrario, Miguel, no sé si estáis de acuerdo, Akira es un Japón contaminado por Occidente, ¿cachai? Completamente es occidental la cagada, es como en Neo Tokio, es Nueva York, ¿cachai? Es una ciudad Claro, que, es literalmente neo, es la mezcla de ambos. claro, en Totoro tenemos esta belleza virginal, ¿no encuentras, Miguel, que hay algo casi poético en ese desplante de paisaje y de hermosas imágenes que vemos? Claro, al menos mi opinión más personal sobre Totoro, esta inocencia, esta pureza llega a ser al punto más que literal, llega a ser casi metafórica en sí misma. ¿Dónde termina la realidad y dónde empieza la fantasía? ¿Es Totoro real o en verdad es una invención de su imaginación? Eso la película nunca te lo deja claro porque en verdad no importa. Lo importante es saber que está y que te acompaña, sin importar como lo mal que pueda parecer o lo sola que te puedas sentir, puedes contar con esa idea. Siento que es la central de Totoro, de mi Es como, vecino Totoro. Es alguien que está cerca, alguien en que puedes confiar. No estás sola, no estás solo, porque Totoro está contigo. Es que muy bonito como la de de Guillermo del acompañamiento. Toro, El como laberinto del que fauno. el laberinto del fauno, Claro. ha llegado. O A Monster Comes, un monstruo viene a verme. Claro. Sí, de hecho, como que voy a mostrar esto que es como mi pequeño, donde guardo mis medicamentos por lo general. Ah, Qué bonito. Acá donde guardo mis medicamentos y claro, porque Totoro tiene como eso, porque aparte de, porque mucha gente dice de que no, pero es que Totoro es adorable y solamente lo conocen por, bueno, los estuches o la iconografía de Totoro, pero me sorprende de que muy poca gente se ha visto la película, por lo menos de mi círculo, muy poca gente ha visto la película y, o sea, yo creo que sería tan bueno de que la vieran, no sé, en TVN, porque igual yo creo que es un mensaje tan japonés que llega a ser universal. No sé si me entienden. A sí, mí me pasa eso, po. Yo tengo una cuestión muy personal con Totoro. Bueno, obviamente lo están viendo en mi avatar. De hecho, me dibujaron con el gorro de Totoro que tengo hasta la billetera de Totoro. Em, Porque para mí, cuando era chico, yo la vi, me acuerdo, en el cable. Una de las pocas cosas que cuando salió tuvimos casa nueva, una de las pocas cosas que se dio el gusto a mi viejo de poder darnos es tener cable. Y fue como un golpe para en la cabeza, porque para mí la animación antes de Totoro era Disney. Disney con su Claro. historia de finales felices eternos, de pescaban cosas que eran cruelmente, como decía yo, la historia de desamor, que por ejemplo como la sirenita que es un amor que es imposible, que nunca va a ser, y que es así, que nunca va a poder ser, pero que, claro, pues que se convierte en una cuestión amorosa, que claro, a ella le ponen piernas, pero no puede hablar, y que ¿cachai? Que no lo puede decir, pero al final la sirenita es eso, pues un amor que es imposible, que nunca va a resultar. Claro, vivir con eso y de repente encontrarse, claro, con Totoro, con esta historia de la mamá que está
Claro, se siente enferma, más real. ver Se cuestiones siente más como propio. reales y con finales que no son finales, que quedan, entre comillas, como decís tú, abiertos, pero que no son finales felices. Y al final tampoco nos decís, no, si mágicamente Totoro vino y sanó a la mamá y ahora ellos son felices y se fueron a vivir juntos, ¿cachai? Pero no, pues la mamá sigue enferma, no Claro. sabéis qué pasan con O sí, ellos, y al final, claro. como decís tú, pues si era imaginación de ellos, entonces fue como un golpe en la cabeza y empezar a cachar este tipo de historias que son reales, pero que a la vez son basadas en leyendas, porque técnicamente, claro, podrían estos toros y estos monitos podrían ser duendes, pues, ¿cachai? Claro, o podría ser, no sé, podría ser cualquier cosa. Como en verdad Totoro podría ser reemplazado por cualquier elemento de cualquier mitología local. Por eso es tan exportable. Como a quién no le ha pasado mal porque se siente solo, porque no sé, tu mamá está trabajando o porque tu mamá está enferma. Y eres chiquitito o chiquitita y no puedes entenderlo bien. Es como, Claro. ¿por qué no puede estar conmigo? Y Eh, además, en la misma película, por la por- forma de contar, que pasar, como te digo, de nuevo, de ver millones y millones de veces películas de Disney donde a cada rato se ponen a cantar una cuestión, a ver Totoro que es un montón de partes, de minutos y minutos y minutos, no tienen diálogo y te asombráis con cosas como estar viendo cómo crece un huerto y después ir volando arriba de un ¿cómo es claro, que se De un llama? peluche. De un peluche, ¿cachai? sí. Miguel, ¿cómo se llaman esos espíritus que representan Totoro en la cultura japonesa y que son adaptables y son comodines a todas las culturas occidentales? ¿Cachai o no? No estoy seguro, porque existe la terminología del yokai, que es como el espectro, pero los yokai son negativos más que otra cosa. Pero no estoy seguro si estos sean como Ah, algún tipo de Hanyo o de alguna subdivisión de yokai. Ahí yo ya no me manejo tanto en formas culturales. Pero claramente no es un espíritu malvado, es un espíritu de acompañamiento. hay una Eh, cosa, claro, y hay una cosa bacán que en estas primeras películas de Miyazaki, en la primera que él hace para Ghibli grande, o sea, la segunda, ya había hecho, ¿Náusica? no, Náusica todavía no la hacía, pero había hecho Cagliostro, pero lo Ah, importante, Cagliostro, sí. pero es importante Mm. que en esta película su foco es tradición, es la tradición japonesa, por eso te preguntaba de los dioses, porque siempre se ponen al lado de estas deidades de piedra que están en el campo y que son tan importantes para ellos. Y después, a ver, como que Totoro es Alicia en el País de las Maravillas, finalmente, ¿cachai? Claro, es un símil. Claro, y recordemos que originalmente iba a ser solo una niña, después lo divide en dos niñas. Ah, Pero finalmente es bonito el viaje de Miyazaki porque hace esta película que tiene este foco en algo rural con el esquema de Alicia de Lewis Carroll, que es claro, literatura inglesa, del salto a la fantasía. claro, del salto a la fantasía, que es tan lindo que en el fondo esta confusión entre realidad y fantasía como una alienación infantil por la dura realidad que le toca vivir. Y después la filmografía de Miyazaki se va trasladando a lo europeo, ¿cachai? Va haciendo cosas que tienen que ver con, por ejemplo, Kiki, y con eso no me salgo más del tema, pero se van europizando hasta que nuevamente vuelve a su foco que es Japón, pero nada, Claro. pues de hecho Cagliostro es europea total, ¿cachai? O sea, Porco Rosso también es europea, ¿cachai? claro, es la esencia de Lupin III, pues el ladrón francés. Exacto, ¿cachai? Mm, la- la- Entonces, claro, es full Europa, entonces mm, por eso es tan interesante este reconocimiento de lo, como dicen, de lo local. retrata tu Mm, aldea y serás conocido en el mundo, ¿cachai? Es tan bonito claro. mi vecino Totoro por eso, es precioso. A mí Mm, me marcas, haciendo de nuevo el paralelo con Disney, que yo tengo como marcado en mi mente de que sin Ghibli no existe Pixar. De hecho, lo que mencionabas tú, pues que en esas películas tomen cosas tradicionales y que a la vez son como leyendas, podríamos decir, como conocidas de Japón. En este caso, por ejemplo, no sé, podría como darle un nombre, los trolls que viven, ¿cachai?, en el bosque, que después empezó a copiar las películas, que, claro, no nos damos cuenta, pero si lo buscáis como en entrelínea, Pixar, por ejemplo,
tomar leyenda urbana, ¿cachai? De que, por ejemplo, la primera, pues Toy Story, de que los juguetes hablan cuando nosotros no lo estamos viendo, ¿cachai? Y después muchas otras, pues, por ejemplo, lo de los robots en Wall-E, o lo de los autos, por ejemplo, que hablan, que podrían tener como su vida propia, si es que ellos fueran como humanizados, ¿cachai? Entonces siempre he tenido como la idea, además que obviamente Lasseter siempre fue eterno admirador Miyazaki. de Miyazaki, así que obviamente yo creo que 100% no existiría Ghibli, esa magia o sea, Pixar, perdón, sin Ghibli. Po. De hecho, O sea, dato interesante, Lasseter es el responsable de que por qué las películas de Ghibli están traducidas o en realidad las doblaron en inglés con actores reconocidos, porque igual con ese Sí, poder, pues, porque son los distribuidores, Buena Vista Claro, claro, son los distribuidores de Ghibli en Estados Unidos, y en de hecho, Estados Unidos. sí, pues ya además Lasseter cuando ya tuvo ya, entre comillas, su como poder, ya cuando ya estaba como bien establecido, fue el que más hizo lobby para que le dieran el Oscar a Miyazaki. Po. claro, y Claro, aparte de que igual, por ejemplo, hay una anécdota súper interesante, pero con Princesa Mononoke, de que originalmente Miramax iba a ser la distribuidora de Princesa Mononoke, y bueno, pero Disney, claro, Harvey Disney tenía Weinstein, el monopolio de distribución claro, Harvey Weinstein desde el como que igual 91. quería cortar como todas las partes y quería como americanizar la historia, y Hayao Miyazaki al parecer le mandó una katana. Le mandó una... Sí, ese mito se ha escuchado también desde este lado, al menos desde lo que es como la Más que investigación Miyazaki histórica de... odia, claro, pues Miyazaki odia a Disney, que vengáis a tocarme más encima mis cuestiones, siempre que yo siempre di, y ahora estoy como cediendo porque me están dando como amor, es como, no, ándate bien en la chuchita. hay un tema también que tiene que ver con ese reflejo y esa operación de homenaje, tributo entre Occidente y la cultura del anime. Recordemos Simba, el león blanco, que forma parte de los monos animados que uno veía en los 70 y 80 como parte de lo que había en la oferta televisiva de la dictadura en Chile. Y bueno, el León Blanco Kimba, el León Blanco fue creado por Osamu Tezuka, Tezuka, por uno de Tesca. los grandes, uno de los grandes, uno de los grandes creadores de manga y anime en Japón. O sea, recordemos Astro Boy, recordemos un montón de figuras que tienen que Blackjack, Blackjack, Phoenix, que tienen que ver con, claro. La eh, que, princesa. claro, la princesa Caballero, que tienen que ver con también esta idea cimentada en la cultura popular, especialmente para los viejos como yo, que crecimos en los 80, donde nuestros referentes audiovisuales, cuando podíamos ver televisión en dictadura y no había apertura, lo que sí había era una sobreoferta de anime. O sea, Bueno, y sí. entre ellos Simba, que finalmente fue después homenajeado por Disney con El Rey Rey León, León. que es la misma estructura, es la misma y el mismo personaje y todo, es igual. Pero a lo que quería referirme con esta especie de base copiada y homenajeada constantemente por Occidente, es que definitivamente el cómic que vimos los 80 en Chile, incluyendo Kimba el Real Blanco y otra oferta impresionante, fue de alguna manera una base y un referente que nos sirvió para estar reflexionando el anime como algo más familiar. Por ejemplo, el melodrama de Candy, el melodrama de Marco, el melodrama de Heidi, la fantasía mecha de Mazinger Z, el Festival de los Robots, un montón de otras operaciones y un montón de otras instancias nos dieron esa en el fondo como impronta familiar, esa impronta habitual frente a los códigos y el lenguaje propio del anime, y especialmente que tenía, vámoslo, digamos, una traducción al español súper interesante y súper valiosa, que nos daba además canciones, ¿cachai? Teníamos un cancionero propio en español sobre los héroes y antihéroes que veíamos en la pantalla en estos animes de los 80. Eso quería contarles desde un punto de vista generacional, y algo que a mí y que nuevamente la música tiene un elemento muy importante que aportarnos.
Hay marcado también por el Niño del Futuro, esa versión hermosa que tiene. Sí, po, ¿cachai? Sí, pues también quería hacer como el nexo de Occidente en Estados Unidos con. Chuta, casi se me cae el micrófono, perdón. Con Matrix. Que como la forma en que fue editada Matrix y que se puede ver muy bien si es que tienen, pueden buscar en YouTube, hay los cortos animados que se llaman de Animatrix, que son, yo creo, Animatrix. incluso algunos mucho mejor que la película, o por lo menos las otras dos, la 2 y la 3, donde ellos, los directores de esos cortos animados, que son directores asiáticos, japoneses, cuentan pues, que ellos cuando estaban viendo Matrix decían, es increíble cómo están editando esta película de forma como si fuera un anime. Y claro, pues, porque las hermanas Wachowski pasaban cuando estaban estudiando cine toda la noche viendo una y otra vez, por ejemplo, Ghost in the Shell, cuestiones así. Entonces, claro, pues, también ahí se puede ver que además de, obviamente, todos esos efectos que antes no se veían en Matrix, después fueron copiados eternamente en películas después, como por ejemplo como la pausa antes de la acción trepidante, ¿cachai? O que de repente estaban como en pausa, se daba vuelta como la cámara y después seguía otra vez la acción. Entonces también, claro, pues ahí se puede ver también el nexo del anime Claro. claro, O en en Occidente. Shrek. O en Shrek. Sí, ahí pasamos como a hablar acerca de Madhouse, que como fue el estudio más importante de anime hasta el 2009, como el periodo 84, 86 hasta el 2009, Madhouse era el estudio que podía permitir juntar el talento para hacer ese tipo de locuras como lo son Animatrix, como Redline, que es un espectáculo de todo lo que puede ofrecer la animación tradicional. Pero ahí ya es otra historia. Sí, pues. Claro. Miguel, yo te quería hacer una consulta. ¿Por qué los 80 Por son? supuesto. ¿Qué pasó en el contexto cultural japonés, político, económico? ¿Por qué los 80 fueron una década tan clave para el desarrollo y el crecimiento de la animación japonesa en el país de Oriente y también como un referente en el mundo? Bueno, si me dan un poco como los mitos, pues les puedo contar un poco al menos por qué yo siento que esto. Desde mi punto de vista, la influencia de por qué pasó esto fue por los OVAs. El surgimiento de los OVAs como un formato de distribución y una nueva forma de expandir el medio, ya que como una cosa extra, permitió como a generar un bucle de retroalimentación respecto de qué se puede contar. Si vemos cuál es el primer OVA, que es Dalos, de Mamoru Oshii, si se acuerdan de Mamoru Oshii, el que hizo Ghost in the Shell, el que hizo Jinro, él hizo su primera, o no su, pero su primer trabajo en OVAs, que Dalos trata acerca de una guerra en el espacio, en la luna, como una colonia en la luna, busca su independencia y encuentran, al no poder contar con para pelearlo, haciendo la referencia directa a Gundam, que salió 4 años antes, Gundam 79, donde pelean robots. En Talos no hay robots y los colonos en la luna están en desventaja y pagan esto con muertes, muchísimas muertes, se toma muy en serio. Pero hasta que encuentran a Dalos, el robot, que es como una estatua en la luna, comienzan a venerarla religiosamente, se convierte en un símbolo religioso, comienzan a ganar la iniciativa en su guerra de independencia. Se las recomiendo muchísimo. Busquen un póster de Dalos, un póster de Namco Bandai, de Visual, y van a darse cuenta de que esto no es Mazinger Z, esto es otra cosa. El póster es literalmente un astronauta caminando en la mitad de un cementerio en la luna y en el horizonte por arriba se ve la Tierra. Es una obra de arte, en verdad. Esta nueva cepa de animación como Perdón, OVAs, ¿cómo se llamaba? ¿Me repites cómo se llamaba? Talos, es D-A-L-L-S, Talos. Ya, gracias. Por supuesto, recomendadísima. Son creo que 6 u 8 capítulos. Originalmente Dalos iba a ser una serie de televisión, pero como Mamoru Oshii se demoró mucho en hacer, cuando llegó la fecha del estreno no estaba lista para ser estrenada. Y aunque normalmente eso ha significado que se bota toda la basura y se pierde,
Mamoru Oshii decidió hacer, no, vamos a hacer esto directamente en video y lo vamos a vender directamente al público. Cosa que se hacía antes, pero para que ya estaban emitidas. Dalos fue la primera que solamente se emitió por VHS en ese momento. Después de Dalos y del éxito que fue, surgió la idea de cómo hacer ovas de cosas nuevas, de cosas que no puedes dar en televisión, porque para dar cosas en televisión tienes que hacerte a un margen, como tienes que asegurarte que lo haga suficiente gente, no puedes mostrar cierto contenido, y aparte tienes que competir, o mejor dicho, tienes que pelear con las emisoras de televisión para que te transmitan. Y eso implica un montón de restricciones en presupuesto, en tiempo, y todo lo que es como producir televisión, animar televisión en general. Pero los OVAs, con este nuevo formato, donde tú eres libre de hacer lo que quieras, y si te demoras 2 años, te demoras 2 años. Y cosas como esas nos salen con cosas como Tenchi no Tamago, que la hizo Mamoru Oshii 2 años después de los, que es un OVA de 1 hora y 11 minutos, posiblemente una de las obras de anime más extrañas que he visto en mi vida. O si no, por ejemplo, Memories de Katsuhiro Tomo, con en particular su primer capítulo de Magnetic Rose, donde trabaja con Satoshi Kon, donde Sí. exploran una idea de cómo lo onírico se mezcla con un terror en un aspecto cyberpunk. Es absolutamente precioso. Precioso, precioso, precioso. Estas nuevas historias, también con el ingreso de Masamune Shiro, que es quien hizo el manga de Ghost in the Shell, que no tiene nada que ver con el anime de Ghost in the Shell, y dieron cuenta al mercado de que, puedes contar estas historias más extrañas y tener gente que puede verla y que le interesa verlo. Cosa que antes las productoras, que son extremadamente conservadoras porque les interesa ganar plata y son apretadas, soltaron un poco la mano y permitieron que se dieran historias o que se pudieran contar cosas más nuevas o más distintas. Es como surge el anime de Hokuto no Ken, o así es como surge, o mejor dicho, así como surge el financiamiento para Macros, que es una historia muy extraña, de por sí un concepto muy extraño, o financiamiento para el Legend of the Galactic Heroes, el 88, que dura 10 años en producción, y entre muchas otras también de Akira. Porque existe esa certeza de que existe un mercado para los productores que no les interesa la parte creativa, sino que les interesa la plata. Esto permite a los creativos de verdad, como Tomo, como Mochiro, como Oshii, poder tener rienda libre para hacer lo que quisieran. Y así es como terminamos con Akira. Ya, perfecto. Oigan, y bueno, para ir cerrando este capítulo que ha sido bastante interesante, les quería preguntar si tienen recomendaciones partiendo por Miguel. ¿Qué nos podrías recomendar? A ver, recomendaciones del periodo. Yo siempre digo que una recomendación clásica es ver Capitán Futuro. Es como, si tienes más de 30 años, posiblemente has oído de ella, y si no, es recomendable verla. Es como la versión original de Space Dandy, que también es una recomendación del año 2015, si no me equivoco, por director que hizo Cowboy Vivo, Shinichiro Watanabe. Otra recomendación que hago bastante es Gunmaster, del año 89, muy buena historia. Y eso, grandes rasgos, como del periodo recomendaría eso. Y ya como cosas más recomendaría el remake de Higurashi, que está haciéndose ahora, que presenta una visión súper novedosa respecto a meramente hacer un remake, y están expandiendo más allá de lo que es el mismo género de la novela visual. Están yendo mucho más allá y estamos súper expectantes a dónde nos lleva. Perfecto. Pauli. Bueno, yo quiero recomendarle a nuestros oyentes que por favor vayan a visitarnos en nuestra página web, Nerd News. Tenemos entrevistas, tenemos artículos, críticas, videojuegos, bueno, están nuestros podcasts y concursos, o sea, está todo lo que le gusta al ñoñito y al no ñoñito también, porque abarcamos la cultura pop en general. Y tenemos nuevas sorpresas. Bueno, eso no voy a decir nada porque son sorpresas, pero claro, les va a encantar, así que les recomiendo porque nos vayan a seguir a Instagram, al Twitter, y
estén al pendiente de nuestros contenidos en nerdnews.cl. Y en Facebook también. En Facebook también. Perfecto. ¿Víctor? Sí, yo quiero recomendar Crash Bandicoot 4, un videojuego que salió a principios de mes. Crash Bandicoot es el primer videojuego de la saga con historia original en 10 años. Está desarrollado por una empresa que se llama Toys for Bob, que con el apoyo de Venok y distribuye Activision, que es, por ejemplo, el distribuidor de franquicias gigantes como Call of Duty. El juego está desarrollado por estos gallos que ellos ya habían hecho el remake de la trilogía de Crash Bandicoot, trilogía clásica, que para los que no sepan, Crash Bandicoot es un personaje icónico que está a la par de Mario o de Sonic. Claro, cuando se supo que iban a hacer un videojuego nuevo, con historia nueva, y que eran creadores nuevos, ¿cachai? Que está de la mano de otras personas, no que crearon el original. Claro, pues estábamos todos expectantes sabiendo qué iba a pasar, pero lo bacán para mí es que tomaron como todo lo clásico en esta como época en que vivimos, que como que se toma lo antiguo y como que se mezcla con cosas de ahora, tratando de como buscar la nostalgia entre medio de nosotros. Lo mezclaron muy bien, crearon un juego de plataformas que para mí es un clásico automático y que además de tener el humor como clásico, de que cosas como tan simples como saltar en una parte y que aparezca en la nada no sé, un mono y te coma, y a mí me saltó como carcajada, además que los antagonistas del videojuego también tienen como un humor donde los retratan como estúpidos que necesitan poder, pero que a la vez ellos son genios, ¿cachai? Pero al querer el poder se convierten en estúpidos. Lo hacen, y además, obviamente mezclado con la tecnología de ahora, que los gráficos, la plataforma que lo jugué yo, que es PlayStation 4, que también estaba PC, los gráficos de ahora hacen que, en general, para mí por lo menos sea el mejor juego de la serie, y es impresionante pensando que lo hicieron otras personas. Volviendo de nuevo a lo de lo que estábamos hablando ahora, pues que los ñoños anteriores que jugaron estos videojuegos cuando eran niños, ahora ya se convierten en adultos y crean cuestiones basadas en esas cosas, y eso, ya eso es lo que quiero recomendar. Te vamos Bueno, comiendo. me toca hacer mi recomendado. Gracias, Hugo, por escuchar tu maravillosa recomendación. Ahora, bueno, yo estoy viendo ahora una película que me gustó mucho y que es Borat 2 con Sacha Cohen, Bora Cohen, no, ¿cómo se llama él? Sacha Baron Cohen. Eso, Sacha Baron Cohen. Y es genial, es muy divertida. Y Sacha Baron Cohen también está en otra producción de Netflix. En Amazon pueden ver Borat 2, donde en el fondo ridiculiza con un personaje muy ridículo que ya es Borat, todo lo que es la mentalidad conservadora gringa, incluyendo al mismo presidente Donald Trump, que no sé si después del 2 de noviembre va a seguir siendo presidente de Estados Unidos, o va a ser presidente electo su contrincante John Biden. Y la otra película de Sacha Baron Cohen que quiero recomendar es El juicio de los 7 de Aaron Sorkin, que es el guionista de películas como Código de Honor y Red Buenísimo. Social, y el director de este juicio a 7 luchadores de los derechos civiles durante la guerra de Vietnam, que son detenidos de manera arbitraria por el gobierno y la justicia norteamericana, y que tiene un enorme reflejo en lo que ocurre actualmente con los presos políticos de Chile y con la mirada conservadora y muy, muy autoritaria que está teniendo el gobierno actual con las miradas disidentes respecto de la crisis económica, social y política y de corrupción en la que está sumido Chile. Una película muy buena, El juicio de los 7 y Borat 2. Gracias. Ya, perfecto. Yo voy a hacer una pequeña recomendación. Voy a recomendar el OVA de JoJo's Bizarre Adventure. No los últimos que han salido, sino la original, que es de 1993 y que fue hecha por... de hecho, estuvo involucrado Katsuhiro Otomo y Satoshi Kon.
Y mucha gente le tira caca a eso porque no es exactamente igual al anime, pero a mí me encanta porque tiene algo que es como, utilizan mucho el lenguaje cinemático y de veras que es muy buena. Está en internet, está en YouTube, así que si tienen la oportunidad de verla, háganlo. Y bueno, muchas gracias por acompañarnos en este capítulo de NerdZoom. Muchas gracias, Miguel, por estar acá, por ser nuestro primer invitado. Y nos vemos la próxima Muchas semana. gracias. Chao, que estés súper bien. ¡Chao! Chao, Mari. Gracias, Miguel. Un gusto haberte tenido acá. Ujú. Igualmente, muchas gracias por la invitación.